El día de hoy vamos a conversar sobre tres conceptos relacionados y que se vinculan con el inicio de cualquier proyecto de investigación, cualquier artículo científico, cualquier investigación que ustedes quieran realizar. Me refiero al problema de investigación, la teoría que lo sustenta y la relevancia de ese problema de investigación. También nos referiremos como la parte central de esa relevancia, algo que quizás es lo que todo científico debiera tener en cuenta desde un comienzo, que es el tema ético. Lo veremos a continuación. Comencemos en todo caso por la problematización. ¿A qué nos referimos con la problematización? Nos referimos a un elemento que está centrado en la estructura inicial que nosotros le habíamos propuesto en clase, que es la siguiente. Vamos a ver inmediatamente. Aquí está. Esta es no sé si lo recuerdan, lo vamos a repasar un tanto. Recordemos que todo proyecto, toda formulación científica, nosotros habíamos dicho que tenía 5 pasos, 5, ¿no? Y que mirado de cerca, haciendo un zoom in, podíamos ver que tenía 10. Aquí están esos 10 y los organizamos mediante esos 3 esquemas que eran pentagonales, unas estrellas, ¿no? Entonces teníamos el mundo teórico en la estrella más arriba y el mundo empírico en la estrella de más abajo. En cuanto a la teoría, habíamos dicho que comenzamos por el problema, que era el primer esquema que tenemos acá. Entonces el día de hoy vamos a ver este problema y luego la teorización del problema. En primer lugar, tenemos que entender dónde surge el problema. Y el problema surge cuando, como personas que pensamos en ciencia, se nos ocurre una idea que representaríamos con esta manzana. La manzana representa nuestra idea de investigación. Dicha idea de investigación que hacemos nosotros. Lo primero que se hace en toda ciencia, desde la química hasta la psicología, es ponerse usted un traje especial, ¿sí? Al igual que un científico o químico, por ejemplo, un médico, un biomédico, un bioquímico, se pone un traje especial, ¿no? Para manipular algo que se llaman las muestras, ¿sí? Esas muestras que vemos acá en este tubo de ensayo es algo que tenemos en común con todas las ciencias. Todas las ciencias buscamos una muestra, ¿sí? ¿Y qué es una muestra? Pensemos un poco. ¿Podemos responder? Una muestra es una parte que es representativa del todo. Es una totalidad que no podemos conocer, pero que lo que nosotros intentamos es, mediante esta muestra, determinar si representa en algo ese todo. Y por eso la importancia de obtener muestras que justamente cumplan este criterio de representación. Y por cierto, al igual que un químico se pone un traje, usted como psicóloga o psicólogo también se pone un traje al momento de ir a alguna intervención o ir a buscar sus muestras, ¿sí? Como anécdota les puedo decir que en algunos proyectos anteriores de otros cursos de metodología en primero, cuando hacíamos un proyecto de investigación en el mundo empírico, alguna vez un grupo fue a buscar una muestra a casa, en un barrio de la ciudad de Talca, y fue vestido de cierta forma, y en el sector donde fueron a preguntar, llegaron rápidamente los guardias a ver qué estaba pasando. Claro, no iban con la indumentaria adecuada para hacer una encuesta probablemente, y lamentablemente tampoco llevaban alguna identificación que los representara como estudiantes universitarios, etcétera, como una credencial o algo. Y por lo tanto activaron los procedimientos de seguridad que existían en el lugar. Entonces,
para que vean ustedes que la forma en que usted se presenta frente al objeto de estudio, del cual usted quiere muestrear, que seguramente van a ser personas, es muy irrelevante. Por ejemplo, al momento de usted obtener esa información o interactuar de manera efectiva con esa gente, con esas personas. Bueno, imagínese que usted hace un muestreo y obtiene de todas las posibles muestras que puede obtener una población, todo, obtiene justamente esa manzana, esa muestra que le estoy indicando. Bueno, ¿qué hacemos nosotros como científicos? Lo que hacemos es una comparación entre lo que encontró en el mundo empírico con lo que se encuentra en su mente, en sus creencias, en su teoría del mundo. ¿Sí? Ahora, esa comparación es la que vamos a ver hoy día. Principalmente nos vamos a fijar en esta manzana teórica, la manzana más roja que nosotros podemos pensar y que llevar como idea inicial al mundo empírico. Idea. Ese es el primer concepto que nosotros tenemos al momento de comenzar una investigación. Cuando comenzamos la investigación, nosotros tenemos una idea, no tenemos un problema. Mejor dicho, justo antes de empezar a investigar, vamos a tener siempre una idea. Y las ideas vienen de distintas fuentes. Pueden ser las historias personales, pueden ser los grupos de personas cercanos que a uno le influyen en la idea que va a investigar. El contexto sociohistórico político, por cierto, determina muchísima de la idea de investigación y también la respalda. Y los medios de comunicación, que son también reflejos de todo lo anterior. Entonces, todo eso va nutriendo una idea de investigación. Por ejemplo, en nuestro caso en particular, como equipo de investigación en la facultad, después del terremoto del 27 de febrero de 2010, vimos mucha investigación relacionada con el terremoto, con el impacto psicosocial de los desastres, con el trauma psicológico, etcétera. Y se produjo una especie de búsqueda interesante de los científicos de la Facultad de Psicología en función de temáticas como esta, el estrés postraumático, el crecimiento postraumático, el impacto psicosocial, como les mencionaba. Todos esos elementos, todos esos conceptos empezaron a ser investigados a raíz de un evento histórico de esos históricos. El día de hoy, por ejemplo, estamos viviendo la pandemia del coronavirus, por ejemplo. Ese elemento por sí solo ha gatillado hasta hace unos 2 días atrás o 3 días atrás que se cerrara un concurso de la ANIV antigua, que antiguamente era el CONICET, que ahora es la Agencia Nacional de Investigación para la Investigación Científica y el Desarrollo de la Investigación Científica, la ANIV, cerraron unos concursos solamente centrados en proyectos que se enfocan al tema del coronavirus, la idea de investigación del coronavirus, y no solo en temas microbiológicos, por ejemplo, o médicos, no, el tema también de intervención psicosocial, también hay fondos para eso. Entonces, vean ustedes que ideas de investigación se van a encontrar en una diversidad de elementos que van a nutrir esas ideas. Por cierto, la idea es vaga, la idea no es investigable per se, la idea motiva, ¿sí? La idea está muchas veces rodeada de imprecisión, de conceptos que no están claramente definidos, que no están científicamente definidos o que no son contrastables con la realidad empírica. Y por lo tanto, usted tiene que hacer avanzar esa idea a otro nivel. Y ese otro nivel lo conocemos como problema. El problema de investigación es muy relevante en ciencia. Los científicos y las científicas somos expertos en la búsqueda de problemas y la búsqueda de soluciones a esos problemas. A veces nos quedamos con el problema, pero lo más relevante quizás del problema es la oportunidad, la forma de cómo se resuelve. Esas dos cosas van juntas hoy día. ¿A qué nos referimos con un problema científico? Un problema científico tiene
tiene una estructura pero muy clara, prístina, digamos. Se compone, se puede traducir en una pregunta. Fíjese usted. Pero de hecho algunos plantean en la dualidad pregunta-problema. Aún así, tanto como en su versión pregunta como en su versión no pregunta, un problema de investigación tiene una estructura. La estamos viendo ahí, en la pantalla. ¿Cuál es esa estructura? En primer lugar, conceptos. Un problema de investigación se compone de conceptos, pero no cualquier concepto. En ciencias empíricas, como las nuestras, son conceptos observables o medibles, ojo, que pueden ser uno u otro. ¿Sí? Más adelante, en el curso veremos cuál es la diferencia entre esas dos concepciones, de observar y medir. Pero quedémonos con la idea de que son conceptos que podemos ir a la realidad empírica y obtener información sobre ellos que nos permita conocerlo tanto de manera cuantitativa como cualitativa. ¿Sí? O sea, en lo que significan y cuánto se puede dar en alguna magnitud o asignación numérica frente a ese concepto. Cuando ocurre aquello, generalmente podemos hablar que el concepto se transforma en una variable, en un concepto que tiene susceptibilidad de ponerle un número. ¿Okay? Ahora, esa es una parte del problema, tener conceptos. No cualquier frase, elemento escrito, lo que sea que tenga concepto va a ser un problema científico. Faltan otras cosas. Lo que falta es la ocurrencia en esos conceptos. Algo les pasa a esos conceptos. Esos conceptos pueden ser descritos, pueden ser analizados en sus relaciones, ya sea en la correlación que existe entre uno y otro o en la causalidad efecto de la relación que puede existir, o en ambas. Fíjese lo que les digo. O sea, algo que ocurre esos conceptos. No están sueltos. No es hablar de el tiempo, o la conciencia, o la percepción de satisfacción sola. No. Algo que le ocurre a ese concepto. Algo le pasa. Y también no solo algo le ocurre, sino que también existe un contexto en el cual esos conceptos se pueden observar. Y ese contexto tiene que ver con lo que vimos en la lámina anterior, que es el lugar donde este científico, aquí, nuestra científica, obtiene esa muestra, el contexto. Ese contexto también se le conoce como oración, en términos estadísticos, si usted quiere. Bueno, tenemos tres elementos entonces de estructura del problema, que tiene conceptos o variables. Algo le pasa a esas variables, a esos conceptos, y le pasa algo en un contexto determinado. ¿Ok? Como actividad propuesta, no como la actividad final con la cual la tarea que se tiene que entregar, la actividad que se tiene que entregar y dejar en el sistema, para que nosotros podamos observar que están trabajando y poder retroalimentarla. No como una actividad que usted puede hacer para poder aprender más, que es lo fundamental aquí. Les voy a mostrar lo siguiente. Les vamos a mostrar un texto que está en los archivos del curso, estos textos MERS, sobre un señor que se llama de apellido Pineira. Yo quiero comentarles un poco la historia de este señor Alfredo Pineira. Ustedes lo pueden ubicar fácilmente en la facultad. Y Alfredo no es un profesor de la facultad, es un compañero con ustedes, me parece que actualmente va en tercero o cuarto, no recuerdo. Pero Alfredo
junto con su equipo de investigación, por cierto, que era un GEA en el curso de metodología 1, todo ese equipo, ellos hicieron una investigación que fue la que tuvo la mejor evaluación del año. Y como suele ocurrir en la mejor evaluación del año, yo les mando un feedback a esa evaluación, a todas, pero a veces les digo, oiga, ustedes fueron la mejor evaluación del año. Me parece, si es que cumplen los requisitos, podrían, en ese momento lo podríamos hacer, por diversas razones. Yo les puedo echar una mano para que busquemos publicar esto. Ustedes lo desean. Y ellos aceptaron el desafío. Y claramente sacaron una publicación. Fíjense ustedes, una publicación científica. Porque les voy a mencionar este texto porque lo vamos a utilizar no solo en esta clase, sino que en otras como ejemplo, también para que ustedes lo vayan conociendo. Lo voy a proyectar ahora mismo. En el texto de Alfredo Pineda y sus colaboradores, que en realidad todos trabajaron bastante bien, pero Alfredo terminó siendo uno de los que más terminó terminando el artículo y por lo tanto quedó como autor del artículo, entre comillas, como primer autor, todos quedaron como autores, pero él quedó como primer autor. Vamos a compartir el texto de Pineda para que lo podamos ver. Aquí está el texto, su nombre como indica allá arriba, se llama Efecto de la recuperación como modalidad de estudio en estudiantes universitarios. Ok, siguiendo las instrucciones que hablamos antes respecto a que un problema de investigación tenía una estructura, y otro dato que les doy, probablemente esté enunciado en el título del artículo, es decir, esto que está aquí. Tenemos que identificar siempre que leamos un título si es un problema de investigación y los elementos que tiene ese problema de investigación. La propuesta es que usted le ponga pausa a este video para que analice en 2 minutos, primero, la estructura, es decir, si tiene conceptos observables o medibles este problema. Segundo, si existe algo que le ocurre a las variables entre sí. Y tercero, cuál es el contexto en el cual ocurre y se analiza, o mejor dicho, sí, se analiza los datos, se busca información empírica. Vamos entonces, espero que le haya hecho la pausa del video, si no, les explico. Primero, recordemos, lo primero que tenemos que tener son los conceptos observables o medibles. Efecto de la recuperación como modalidad de estudio en estudiantes universitarios. Bueno, quizás está más rápido. Generalmente uno va con los conceptos que conoce, ¿no? Entonces, quizás estudiante universitario diga relación con el contexto. ¿Recuerdan que yo les dije que era el lugar donde, o el grupo donde teníamos la información? El contexto del lugar, o el espacio, o el contexto de personas en el cual se hace, son investigaciones con personas, sería entonces los estudiantes universitarios. Este sería el contexto. Ahora, los conceptos son la recuperación y la modalidad de estudio. ¿Sí? La recuperación es un concepto en psicología. Tiene que ver con la capacidad que usted tiene para, después de haber aprendido algo, al que después usted le pregunta lo que aprendió y usted lo recupera de su memoria a largo plazo, pasa a la de corto plazo. Son conceptos de psicología cognitiva, de conceptos de memoria. Entonces, recuperación sería un concepto. Lo vamos a marcar con color amarillo. Y la modalidad de estudio sería el otro concepto. ¿Sí? Aunque quizás la recuperación de modalidad de estudio podría parecerse, habría que leer más del texto. Lo dejo de tarea, veamos si este es un concepto.
y estudiante universitario sería el contexto. Ahora, falta algo, justamente saber qué le pasa a las variables entre sí. Entonces, el concepto de efecto es la palabra clave aquí. El efecto de la recuperación como forma de estudio. O sea, el efecto de la recuperación en esa modalidad de estudio. ¿Se fijan? Eso es lo que le pasa a las variables. El efecto, la relación que existe entre ambas. En este caso, una variable es efecto, es causa de la otra. Hay un efecto y una causa. Causa-efecto, relaciones o descripciones. También les pueden pasar eso a las distintas variables. Esa es una forma rápidamente de cómo nosotros podemos detectar un problema de investigación. Ahora, continuando, podemos entender también que las preguntas, problemas tienen distintos niveles. No todas las preguntas son un problema de investigación. Incluso pueden tener la estructura que les dimos anteriormente. ¿Sí? No necesariamente una pregunta problema va a ser un problema de investigación. Y tiene niveles las preguntas de investigación. El nivel básico es una pregunta de investigación, o sea, es una pregunta cuya respuesta usted la encuentra ya alguien se la respondió antes. ¿Sí? Y generalmente a nivel básico son preguntas que tienen un lenguaje más bien coloquial. Se hacen en un lenguaje coloquial. Por lo tanto, los términos con los cuales ustedes van a tener esa pregunta van a tener errores o no van a ser científicos. Y probablemente usted encuentre la respuesta en un libro muy básico o en la Wikipedia. Encuentra la respuesta a esa pregunta de nivel básico. Por ejemplo, yo le podría preguntar a usted, tú como psicólogo, no sé si le han preguntado eso. A mí me lo preguntaban, tú como psicólogo, ¿qué opinas de, no sé, pensemos algo psicológico que pueda tener influencia actual? ¿Qué opinas tú de esto de estar encerrado todo el día? Estamos hablando de lo que está pasando con la pandemia. No le voy a poner concepto todavía a eso. Esto de estar encerrado todo el día. Eso es impreciso. No es un concepto. Por lo tanto, no es parte de una pregunta de nivel avanzado, ni siquiera de nivel experto, menos de nivel experto. Es una pregunta básica. Esto de estar encerrado todo el día. Entonces, ¿qué harías tú ya en un nivel superior, como un nivel avanzado? Esa pregunta podría transformarse en, ¿qué opinas tú de el confinamiento o la cuarentena? Que ya son conceptos, ¿se fijan? Generalmente el concepto tiene una o dos palabras y tienen una definición científica. Otros conceptos científicos lo han definido. ¿Ok? Por lo tanto, ya en nivel avanzado tenemos preguntas más avanzadas que puede un estudiante de una licenciatura en psicología, por ejemplo, o en otra ciencia, responder. Tiene un lenguaje específico y puede responderlo con bibliografías de los básicas de la carrera, de los distintos cursos. Incluso yo les recomiendo, si tienen preguntas de este tipo, consultarle a algún profesor del curso, no sé, algún curso específico. Ahora, increíble, ¿eh? Algo que no vimos a nivel avanzado son preguntas que se responden en un curso de la universidad, pero no son las más avanzadas de todas, porque las más avanzadas a nivel experto. Esa pregunta de nivel experto es la que nosotros respondemos con los artículos de revistas científicas, específicamente de las revistas que están indexadas en el famoso WOS o Web of Science, WOS, en Scopus, en Cielo, que son las tres grandes bases de datos, repositorios
de revistas científicas y de artículos científicos. Se lo menciono porque van a ser sus compañeros de ruta durante la carrera probablemente. Esperamos que más allá también. Siempre usted tiene que tender a la pregunta experta. Y la forma de responderla es con esos artículos de revistas científicas, de los cuales el 99% están en inglés, por cierto. Ahí la importancia de aprender inglés. O por lo menos buscar soluciones automatizadas que ya existen para acceder a la información de la revista. También en los magísteres y doctorados se habla sobre este tipo de preguntas más avanzadas, por cierto. Y no todas tienen respuesta. Se están elaborando respuestas. Y también son susceptibles de ser problemas de investigación. Estas son las preguntas que son problemas de investigación científica. ¿Sí? A la técnica del experto. Este es un esquema para que usted sepa cómo se generan este tipo de preguntas expertas. Es lo que hemos hablado durante todo este tiempo. Se los dejo de tarea, insisto, tarea para el aprendizaje, no la tarea evaluada que se va haciendo clase a clase, para que ustedes puedan entender lo que acabamos de decir, pero en el fondo este es un flujograma, no cualquier esquema, es para que también se vayan familiarizando con este tipo de elementos que se usan, por ejemplo, en los tratamientos que ustedes van a aprender seguramente cuando pasen a la etapa más avanzada de la carrera. Pero bueno, aquí tienen las preguntas básicas en primer lugar, se responden con documentos básicos. Si tienes más preguntas, sigue al nivel avanzado. Si no te quedas hasta ahí, en el nivel avanzado, solamente buscas documentos avanzados, por ejemplo, los textos universitarios. Si te quedas con más preguntas, continúas al nivel experto. Y aquí se produce una especie de bucle entre los documentos expertos y la pregunta si al leer esos documentos expertos, o sea, lo que aparece en la revista científica, sigue y persiste esa duda. Si sigue y persiste, vuelves a hacerte preguntas y vuelves a buscar documentos y vuelves a la pregunta y así. Es como un ciclo. Hasta que de pronto se produce el insight. Te das cuenta y de pronto, te das cuenta que tienes una pregunta de investigación. Y eso es muy interesante y muy llamativo, un proceso de aprendizaje. Yo diría que luminoso, prístino, te sirve mucho aquí para poder detectar si tienes una pregunta y te entusiasma mucho, motiva mucho a la persona. ¿Para qué? Para pasar a la etapa empírica, para poder buscar una respuesta empírica a esa pregunta. Porque te das cuenta que esa es una pregunta que tiene ciertas características, entre otras, la novedad, por ejemplo. ¿Okay? Recordar esto, recordemos que el proceso tiene en general, en específico 10 pasos, pero en general son 5 y estamos en el primer paso. O sea, esto cuando usted haga un reporte científico, por ejemplo, todos los reportes tienen una estructura similar. Usted, la definición del problema la va a poner en el título, en el resumen y en la introducción. Son los 3 elementos que componen esa introducción en el número 1. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa con lo que viene después? Con la parte teórica. Por supuesto, cuando usted encontró un problema o lo está buscando, empieza a leer, empieza a aprender sobre ese concepto y sobre los añadidos al concepto, sobre los otros conceptos que rodean el concepto. El concepto nunca está solo, es ciencia. Y empieza a aprender, empieza a encontrar nuevas cosas, se nutre, empieza a cambiar su cognición, sus conocimientos respecto, empieza a darse cuenta que es ignorante sobre las cosas y se siente cada vez más cercano a ese conocimiento. ¿Qué ocurre ahí? Ocurre el surgimiento de un marco teórico, de una teoría, de explicaciones tentativas, por cierto. Por mucho que usted lea sobre un fenómeno, sobre los conceptos que lo rodean, nunca va a poder conocerlo completamente. Y siempre va a tener una idea de lo que son. ¿Sí?
y después cuando vayan a la realidad empírica a contrastar lo que usted cree que son las cosas, se va a dar cuenta que la realidad existe. ¿Sí? A veces se van a quedar con la... puede encontrar que lo que usted creía se parece mucho a la realidad, pero nunca lo va a encontrar que es igual. Es muy importante que lo vayamos teniendo en cuenta desde ya. Ahora, las ideas de investigación son lo más amplio. El problema es lo que se va concretando y luego viene la teoría, el proceso de teorizar. ¿Y qué es el proceso de teorizar? Es buscar estas explicaciones vinculadas al problema de investigación. ¿Para qué? Para crear un marco. ¿Por qué? ¿Para qué? Para crear un marco de referencia en la investigación. Es la segunda etapa de un proceso de investigación científica, como ustedes pueden apreciar. Y se compone, ya lo veremos en las clases siguientes, pero se compone de, una teoría se van a componer de un conjunto de conjeturas o explicaciones tentativas, también conocidas como hipótesis. No vamos a entrar en eso aún. Lo que quiero es que conozcamos este proceso de comprender los artículos científicos, los conceptos relacionados que están con esta pregunta de investigación que ustedes tienen. Y para eso ustedes van a tener que observar los hallazgos científicos previos que otros han hecho respecto a estos conceptos que ustedes buscan. Y para eso existe un apartado, si ustedes quieren, en toda publicación científica, que viene justo después de la introducción. Lo veíamos acá. Este segundo apartado es el marco teórico. A veces se llama marco teórico, otras veces no tiene ni nombre, solamente tiene el nombre de un capítulo o el nombre de un apartado, pero suele tener la siguiente estructura. Primero, definir las variables o los conceptos que componen el título. ¿Ok? Luego, describen las variables, ven si las variables se relacionan, en qué contexto se han realizado los hallazgos y con qué métodos. Esas son las preguntas, las 5 preguntas que suelen responderse en un marco teórico. ¿Sí? Definir variables, describirlas, ver cuál es la relación que existe entre las variables, en qué contexto se han realizado los hallazgos anteriores y qué métodos han utilizado. Okay. Vamos a mirar el texto de, como les decía, vamos a mirar el texto de Pineda nuevamente para ver justamente ese marco teórico que nos presenta este texto de Pineda. A ver, el artículo que se publicó en la revista de Psicología, por cierto, una revista de la Universidad de Chile. Ya habíamos marcado que los elementos, los conceptos, variables, el contexto y lo que le pasa a ese concepto entre sí. Ahora, usted podría ir a mirar cómo está escrito más abajo. En la introducción ya habíamos visto que aquí íbamos a encontrar la definición del problema. Claro, en un artículo científico no suele haber un espacio que hable del marco teórico, pero sí, fíjese. Hay una pregunta. ¿Para qué sirven las pruebas? O sea, existe que una conceptualización en torno a una pregunta inicial, ¿para qué sirven las pruebas? En la cual se van a definir conceptos, seguramente. Y luego aparece aquí revisión bibliográfica. En lugar de marco teórico le llaman revisión bibliográfica. Pero estamos hablando de lo mismo, del conjunto de hallazgos científicos previos a la investigación empírica que se hace, que definen conceptos. ¿Sí? Usted puede seguir mirando hacia abajo, ¿no? Y aparecen distintos autores citados, Cornell y colaboradores, afirman que esta interacción se pierde. Usted puede leerlo para ir enterándose de la problemática y de cómo van definiendo los conceptos que están arriba.
seguramente aquí se define el famoso concepto de recuperación. Busquemos dónde se define. Numerosos estudios señalan que la recuperación es la condición de almacenamiento de la información más efectiva para memorizar conceptos a largo plazo, es decir, para aprender. Ahí hay alguna definición. Ya sabemos algo de la recuperación. Es la condición de almacenamiento de información más efectiva para memorizar conceptos a largo plazo, para aprender. ¿Ok? Y ahí ustedes pueden seguir leyendo. Entonces, se fijan, ahí hay unas definiciones o elementos que te permiten conocer este concepto. A eso nos referimos con el tema de la conceptualización, del marco teórico. Ya lo hemos visto en el texto de este artículo de Pineira. Ya sabemos que la introducción al problema, el problema se refleja en el título, y el marco teórico es cuando tú empiezas a explicar los conceptos que están detrás de ese título. Y se recurre a los otros autores y autoras que han explicado esto desde antes. Ahora, para continuar con el tema del marco teórico, es fundamental entenderlo para comprender este esquema que lo habíamos visto, que las teorías de un conjunto de explicaciones tentativas, ¿no es cierto? Se basan en el marco teórico. Aquí tenemos a nuestro amigo Hegel. ¿Por qué vamos a Hegel? Ya les expliqué antes que él tenía una idea de la ciencia como algo más allá de lo que nosotros hoy conocemos como ciencia. O sea, para él la ciencia es conocimiento completo, conocimiento que se podía obtener desde la filosofía, incluyendo a las ciencias empíricas o las ciencias que se basan en información, en datos, que nosotros utilizamos, digamos, que se utilizaban ya en la época, en el siglo XVIII y XIX, en el cual este filósofo vivió, ¿sí? Y trabajó. Ahora, ¿por qué lo pongo? Porque él nos señala un método que está a la base de todo proceso científico, de teorización. Existe un proceso analítico con el cual nosotros revisamos la literatura, y un proceso sintético en el cual nosotros sintetizamos el estado del arte. Y eso va en alguna forma escrito en este marco teórico. Ahora, ¿qué pasa? Que para nosotros poder lograr pasar del análisis a la síntesis ocurre un proceso dialéctico, un proceso que se basa en la creación de una tesis, luego en la visión contraria de la tesis a pasar a una especie de ponerse como el abogado del diablo, es decir, lo que yo creo no es la realidad, sería como la antítesis, como oponerse a esto, para luego lograr una síntesis de todo eso. Y eso se produce en un diálogo científico. ¿Okay? Y eso es bien interesante, ¿eh? Se aplica no solamente, se aplica a todas las ciencias, todas las líneas de las ciencias, desde la filosofía hasta la ciencia que nosotros estudiamos. ¿Sí? Y por cierto, las ciencias sociales tienen dialéctica mucho. Así que este proceso es interesante porque se produce cada vez que usted va a hacer una investigación. Hay cambio cognitivo, hay conocimiento y hay crecimiento interno. Y claro, está ese proceso de tesis, antítesis y síntesis, del cual Hegel no se refirió directamente, ¿eh? Otros lo interpretaron así. Pero claro, al leer los textos de Hegel está eso, está la oposición y el darse cuenta de que un concepto tiene que ser cuestionado en el fondo. ¿Para qué? Para hacer surgir más información teórica respecto a cómo hacer surgir teorías, por ejemplo. Se los dejo como, insisto, como una tarea para aprender más, no una tarea para presentar,
pero les puede servir. En el youtuber Aldo, ahí tienen el link. Y de ahí seguramente vamos a encontrar explicaciones con respecto a la teoría, como que no hay nada más útil que una buena teoría. Las teorías son una oportunidad para aprender más de un fenómeno, y una buena teoría permite surgir nuevas preguntas de investigación, lo cual significa que es heurística, que es fructífera, que permite obtener más información, más preguntas. También más información de cómo teorizarlo podemos encontrar nuevamente en otro video de YouTube. Esta vez es un filósofo que habla sobre cómo se usa la argumentación lógica, y se van a dar cuenta en ese video que la lógica te puede permitir argumentar con base empírica. Es interesante verlo, que desde la filosofía también se puede aprender metodología, muy interesante. Parece ser que están unidas en algún nivel. Y por último, les presento estos dos videos, uno antiguo y uno más nuevo, respecto a una persona que conocemos por la televisión, YouTube, que es el famoso señor Salfate. Y Salfate, desde hace mucho tiempo, está metido en temas de teoría, teorizando, respecto a cosas muy curiosas, concretas. Les recomiendo ver estos videos y preguntarse cómo es la teoría que presentan y si cumple los siguientes criterios que están presentes en esta escala. Esta escala es un regalo que le hacemos nosotros como equipo. Le va a permitir a usted enfrentarse al mundo teórico con cierta precisión, si podemos decirlo, para poder evaluar teorías. Las teorías tienen criterios de calidad que los encontramos en la primera columna. Usted puede evaluar la calidad de la teoría de 0 a 3, donde 0 implica que no se cumple para nada la calidad de la teoría, y al 3 se cumple totalmente. ¿Cuáles son esos criterios? Yo los leo. Primero, la teoría debe definir el fenómeno, sus características y constructos. Definir las condiciones y contextos en que se presentan, es el segundo criterio. Tercero, presentar los conceptos claramente, definirlos y deben entenderse. Cuarto, debe incrementar el entendimiento de las causas del fenómeno. Quinto, debe sustentar un resultado contestable. Sexto, ser capaz de explicar los fenómenos que ocurrirán y cómo. También deben existir numerosos investigadores trabajando en esa teoría. ¿Sí? Es interesante, hay una comunidad que trabaja en esa teoría, no solamente una persona. Y deben ser identificables, por cierto. También contener constructos relacionados entre sí. Los constructos que las componen no se contradicen entre sí tampoco. Explica una amplia variedad de fenómenos. Es capaz de generar nuevas interrogantes y descubrimientos, y explica varios fenómenos con pocas proposiciones. Todos esos elementos se puede chequear si lo que está viendo en el tanto de estos videos, como en la teoría que usted se enfrente, es algo, digamos, tiene que cumplir la calidad que requiere la teoría. Para terminar, les voy a presentar rápidamente que las teorías no permiten modelar la realidad. Eso es muy interesante, lo van a encontrar en detalle en el libro de León y Montero, en el capítulo 1. Las teorías permiten modelar la realidad. ¿Sí? Y eso es interesante porque cuando tengo una serie de constructos relacionados entre sí que puedo medir, puedo simularlos en la realidad. Y esa simulación nos permite dilucidar incluso antiguos paradigmas y verlos con nuevos paradigmas. Hace un tiempo atrás, en un clase atrás les mostraba que se pasó de la teoría de la Gestalt, por ejemplo, y otras más escuelas, se englobaron con las teorías cognitivas.
Las teorías cognitivas explican muchos de los hallazgos de estas otras disciplinas, de estas otras escuelas. Ahora, ¿cómo lo hacen? Aquí hay un ejemplo clásico. Esta es una típica ejemplo de la teoría de la Gestalt, de que usted puede ver a alguien en la misma imagen como una mujer joven o vieja. No sé, se los digo por ustedes. ¿Qué ven? ¿Una mujer joven o una mujer vieja? Si usted ve una mujer joven o una mujer vieja, ¿de qué dependerá? Algunos van a decir, vi las dos, pero las puede ver al mismo tiempo. Esto es un ejemplo clásico de la teoría de Gestalt, de la figura y el fondo, de este tipo de imágenes ambivalentes, ambiguas, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes ver las dos cosas. Tú puedes ver una mujer joven, si te fijas en esa zona de la imagen, o una mujer vieja, si te fijas en esa otra zona de la imagen. Bueno, la teoría de la Gestalt le explicaba esto desde la Gestalt, desde la configuración del todo, y había una serie de explicaciones teóricas al respecto. Pero, como en ciencia buscamos parsimonia, el cognitivismo, las teorías cognitivas, logran explicar esto de una manera radicalmente rápida y sin tanto constructo como la teoría de la Gestalt. Y se explica con un modelo. Es el modelo que aparece en este sector. Es una función matemática. Incluso se simula en computador para que un computador vea a una mujer joven o una mujer vieja. Entre comillas, vea, simulamos el comportamiento humano con el computador. Es muy interesante este ejemplo, por ese lado, porque te permite, a partir de un modelo teórico, constructo, traer variables empíricas y, en este caso, simularla, es decir, hacer como si un computador o un programa viese como un ser humano. Y así se descubrió que en este sector de la imagen, cuando se fijaba la vista aquí, se veía una persona vieja, por ejemplo. Bueno, hemos pasado por el constructo de la idea de investigación, por el problema de investigación, y también hemos visto la teoría, que son tres conceptos relacionados y que nos permiten cambiar nuestra condición de las cosas y ver el mundo incluso de otra forma, de una forma científica. Ahora, ¿qué nos queda ver después de haber visto estos tres elementos, la idea, el problema y la teoría? ¿Qué nos queda a nosotros? Nos queda hablar sobre la relevancia del problema de investigación. Y este es un tema que se toca con distintos elementos que tiene que tener un problema, de los cuales vamos a mencionar tres y en particular uno, que quizás es el más relevante. Ahora, un problema relevante por varias razones. La primera de ellas es porque la respuesta al problema no la conocemos aún. ¿Recuerdan el esquema en el cual íbamos avanzando del nivel básico de pregunta al nivel avanzado y luego al experto? Bueno, en el experto vio un bucle hasta que obteníamos un problema de investigación. Bueno, cuando decíamos que teníamos un problema era justamente cuando nadie se había respondido a la pregunta de investigación, así, por ejemplo. Entonces, la respuesta que no se conoce es una pregunta de investigación, ¿sí? Y yo vamos a hacer una actividad rápida, nuevamente estas actividades que son complementos de la actividad final, que es una búsqueda de palabras clave. Entonces usted podría pensar que la idea es que usted reflexiona en un grupo sobre algún tema, una temática de la psicología,
y busquen la palabra clave sobre esa temática. Por ejemplo, en nuestro caso, yo voy a ir al Google Académico, que es donde tenemos que buscar la información científica. Es una de las fuentes, por cierto, hay otras más. Ahora vamos a compartir la pantalla inmediatamente para que podamos ver ese Google Académico. Aquí está. Tenemos entonces nuestro Google Académico. Ahí vamos a encontrar, por cierto, las revistas WOS, la revista Scopus, las revistas El Cielo, la vamos a encontrar ahí. Y yo quisiera, a lo mejor podría pensar por algún concepto que yo creo que es más o menos novedoso, por ejemplo, a lo mejor. Creo que el tiempo de estudio y, tengo que poner entre comillas para que me busque todo el concepto junto, miren, y en inglés para que me lo busque relacionado con el reclutamiento, por ejemplo, rendimiento. Como rendimiento es un solo concepto, no se pone entre comillas. Vemos que tenemos en cuenta. Entonces encontramos hábitos de estudio y rendimiento académico en enfermería. Lo que yo creía que era novedoso, a buscar la relación entre tiempo de estudio y rendimiento, ya existe en Veracruz, México, fíjese, un contexto, las variables, es un problema de investigación, sí, está en una revista. Ya se estudió. Además, sé que hay investigaciones que hablan de eso, unas 13.800. Pero además de otro dato, estoy buscando en español. Yo les dije hace un rato que había que buscar en inglés para obtener el 99% de la información. O sea que 13.800 en español. Voy a anotarme ese número. Como para ir captando cuál es el porcentaje, ¿no? 13.800. Ya. Vamos a buscar ahora en inglés. No sé cómo se dice tiempo de estudio, profesor. No pasa nada. Se copia y pega y se va al traductor de Google. El traductor, aquí está. Vamos a poner un poquito más amplio para poder verlo mejor. Y pega esto, perdón, pongo en español y lo busco en inglés. Studying time. Voy a hacer de cuenta que ese es el concepto. No lo sé, ¿no? Soy ignorante. ¿Y rendimiento cómo se dirá? Voy a ir al traductor de Google de nuevo. Performance. ¿Ok? Lo copio y me lo llevo a mi búsqueda. Y tenemos 7.030. Pero hay menos que antes. Qué raro, este profesor nos dijo que íbamos a encontrar más. Es probable que me esté equivocando en el concepto de studying time, por ejemplo. A lo mejor no se llama así en inglés. ¿Cuál será? Hábitos de estudio, no lo sé. Podemos buscar otros conceptos también. Vemos el rendimiento, para no quedar mal con la búsqueda. Vemos el rendimiento solito, cuánto sale. Y lo vamos a poner en inglés con study, por ejemplo. Ahí tenemos 6 millones de resultados en inglés. Y si lo ponemos en español, tenemos 17.000. Ahí se cumple más o menos la lógica que yo les contaba, que de millones pasamos a 17.000. Eso es lo que suele ocurrir. De hecho, sería curioso un fenómeno que no estuviese más estudiado en inglés que en español. ¿Okay? De ahí la importancia que
sería importante que ustedes busquen en inglés. Entonces, esto con respecto a la respuesta no conocida. Ahora, con respecto a la respuesta empírica, usted puede irse al apartado de metodología y resultados y ver cómo se resolvió empíricamente esa investigación, ¿sí? ¿Cómo se realizó esa investigación? Para mostrarles eso, voy a ir de nuevo al artículo de Pineida et al. Entonces podemos bajar un poquito más y buscar dentro de ese artículo, después del marco teórico que ya habíamos hablado, el apartado de método. Y ahí lo primero que aparece es la muestra. Se realizó el experimento en 40 estudiantes de primer año de la carrera de Psicología, Ingeniería Comercial y Enfermería, de una universidad de Talca. De una, no sabemos cuál, que aceptaron voluntariamente participar en la investigación mediante consentimiento informado. Tanto la investigación como el consentimiento informado fueron aprobados por el Comité de Ética de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca. Se optó por conformar los grupos de esta forma y no utilizar un curso previamente establecido en un intento por aumentar la heterogeneidad y disminuir la probabilidad de respuesta aceptada por conocimiento previo. Bueno, está hablando de cómo se realizó la investigación, ¿no? Entonces, la respuesta está siendo más o menos clara porque podemos saber en qué grupo se hizo, estudiantes de una universidad de Talca, ¿no? Cuántos eran, mire, fíjese, utilizó un comité de ética. Utilizó el comité de ética, un comité de ética para aprobar el consentimiento informado. ¿Qué es eso? Ya lo veremos. Entonces, pero usted ya sabe que tiene que hacer ciertas cosas, ¿no? Buscar cierto número de personas, dónde tiene que buscarlo, qué tiene que decirles, un consentimiento informado por un tema ético. Y bueno, el diseño, se empleó un diseño experimental, hizo un experimento. Y luego dice cómo. Se basó en otros experimentos que están aquí escritos. Se pidió que las participantes leyeran un mismo texto extraído del libro escolar de octavo básico, asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Se llama Una nueva organización social. Y ahí está el texto. Mira, también se puede subrayar imágenes, por si acaso. En fin. Y el texto está allí. Y luego dice más cosas. Entonces, lo que yo quiero, no quiero entrar al detalle, solo mostrarles y decirles que este artículo se puede responder empíricamente. Esta investigación se puede responder empíricamente. Es un problema que se tiene respuesta empírica. Y claro, al tener respuesta empírica, también tenemos que tener en cuenta que esa respuesta sea ética. Y aquí lo más importante de esta clase. La respuesta ética a la pregunta de investigación. Es muy relevante esto. Vamos a ver por qué. La pregunta es respecto a estas líneas de investigación. ¿Ustedes qué opinan? Genética, enfermedades infecciosas, hipotermia y congelamiento, altas altitudes, compresión, esterilización, exposición a patógenos de gemelos, irradiación, experimento farmacológico, nutrición y hambre, heridas traumáticas y otras. Una opinión general, ¿qué les parece? ¿Asépticas, entre comillas, desde el punto de vista del o no? ¿Se pueden
abordar éticamente qué es lo ético. Lo pongo así en contexto, sin contexto, porque en contexto estas corresponden a la tabla de líneas de investigación de la medicina nazi. Los nazis investigaban esta línea de investigación. Ahora, seguramente usted leerlas antes acá no encontró nada poco ético. O sea, ¿por qué no se puede estudiar la genética? ¿Por qué no se puede estudiar la irradiación, la esterilización? ¿Por qué no? Claro, pero cuando yo pongo el apellido nazi, algo pasa, ¿no? Sabemos que los nazis hicieron experimentos en todas estas líneas y sabemos que lo hicieron de una manera poco ética, por decirlo de alguna forma. No vamos a entrar en los detalles. Para eso usted puede mirar muchísimos documentales o leer muchísima literatura al respecto, incluso películas. Basta mencionar al señor doctor Mengele, ¿ok? Búsquelo en internet y vea de qué se trataban sus experimentos y ya me dirá qué hacía él con las personas y cómo experimentaba con el tema de la descompresión, la hipotermia, los gemelos. Realmente macabro, ¿eh? Macabro. Claro, las líneas en sí de investigación no son el problema ético. El problema es cómo las has abordado. El problema tiene que ver con ese abordaje. Y claro, la ética tiene una historia, como todo en la vida. O sea, en el año 39, 45, no era tan cuestionable quizá lo que hoy es cuestionable. Claro, esos años marcaron un antes y un después, sobre todo lo que pasó después del año 25. Surgieron los derechos humanos con fuerza, el código de Nuremberg, el juicio de Nuremberg, la declaración de Helsinki, la del médica de Helsinki, donde empiezan a decirse claramente lo que se puede y no se puede hacer con seres humanos. Las guías éticas biomédicas que involucran sujetos humanos, por ejemplo. Todos esos elementos surgen en un contexto nuevo. Y claro, ahora eso nos hace pensarnos qué es la ética. ¿Y qué es la ética? Es un concepto muy interesante. Cuestionarse los conceptos. El concepto de ética viene de una raíz griega que es ethos, que es la guarida donde habitan los animales y la morada donde habitan los hombres. Es como el hogar, si usted quiere, la cueva. Y yo cada vez que veo este concepto me imagino a los seres humanos de más allá de hace 5.000 años atrás, a lo mejor los que vivían como nómades y vivían, guarnecían en algún lugar, en una caverna, llegaban allí, familias, clanes, y en ese espacio físico convivían. Ese era su etos. Y claro, en ese etos no podían hacer cualquier cosa, no podían, no sé, defecar dentro de la caverna, por ejemplo. Tampoco podrían cazar un animal dentro de la caverna. Quizás habían elementos que no podían hacer nomás. Y no podían hacer porque iba en contra de los demás. Porque iban a molestar al otro. O porque iban a amenazar la supervivencia del grupo. Entonces, este etos que seguramente ocurrió en la mayor parte de la historia humana, en el que el ser humano vive, claro, los 5.000 años que estamos nosotros viviendo ahora, o 2.000, ¿no es cierto?, de civilización, antes eran muchísimos miles de años más, cientos de miles de años más como seres humanos en esta otra condición. Entonces, esto tiene más fuerza, yo creo, que lo que tenemos en el último periodo, porque se mantiene. Entonces, por eso que no sé, hacer los experimentos que hacía el doctor Mengele probablemente no es ético, porque algo nos pasa con eso, ¿no? Algo nos pasa dentro. ¿Sí? Sabemos que es una amenaza a nuestra existencia. Claro, la ética hoy es algo más que eso, son comportamientos, son conductas, son hábitos de una comunidad. Y en la ciencia es una disciplina filosófica, estudia lo correcto y lo separa de lo equivocado.
humano. Y eso va evolucionando. ¿Qué es lo correcto, no? Por ejemplo, ¿qué es ético? Preguntamos, ¿qué es ético investigar a un grupo de personas que sufrió un terremoto, por ejemplo? ¿Es ético? ¿Cómo se pueden respetar los derechos de los participantes? ¿O será ético investigar un grupo de personas que está sufriendo el coronavirus, todas las pandemias, etcétera? ¿O cómo puede ser ético? ¿Cómo se podría llegar a ser ético? Bueno, hay, más allá de la conversación que espero que tengamos a nivel de los grupos de GEA, que es importante, la reflexión va por entender que lo ético es al menos que lo que tú hagas con tu investigación, la persona salga igual o mejor de ella. Eso te va a dejar más bien tranquila, tranquilo, que lo que tú estás haciendo es ético. Porque claro, en psicología y en otras ciencias trabajamos con personas y le aplicamos, no sé, desde un cuestionario hasta un procedimiento experimental. Y en todo ese orden de cosas le hacemos algo a la persona. No sé, el cuestionario puede tener alguna palabra que le produzca algo a esa persona. Un experimento puede tener una condición en la cual la persona se siente incómoda. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que la persona, al ingresar a lo que nosotros le estamos proponiendo que haga, salga igual o mejor. Y si llegara a salir mal, o sea, un poquito peor, digamos, o pase algo, poder nosotros hacernos cargo de eso responsablemente. ¿Sí? Por cierto, existen comités de ética científica en diversos lugares, ¿sí? En los servicios de salud, en hospitales y por supuesto en las universidades. No todos ellos están acreditados. La Universidad de Talca tiene su comité de ético científica acreditada. Eso da una tranquilidad. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista legal en Chile, desde el año, creo que el 2011, la investigación con seres humanos está regulada por los comités de ética acreditados. Es decir, solo se puede hacer investigación con seres humanos siempre y cuando pase con comités de ética acreditados. El comité de ética tiene que velar porque los procedimientos que ya estuvimos viendo en el artículo de Pineira, por ejemplo, ese apartado de procedimientos, los instrumentos que se utilizan y el diseño que se utiliza no cause daño a la persona, no sea iatrogénico, no le cause daño. ¿Sí? Que las personas que estén sometidas a estos procedimientos puedan salir igual o mejor de esas circunstancias. Eso es respecto a la respuesta ética. Entonces, no podemos hacer nada si nuestro problema de investigación no se responde éticamente. Eso es súper importante. Usted va a preguntarle a alguien algo difícil de la vida y después no sabe qué hacer si la persona le dice algo y después se siente mal. Si no puede manejar esa circunstancia, no lo puede hacer, por ejemplo. No debiera hacerlo. ¿Okay? Para terminar, la relevancia del problema no es solamente, recordemos que estamos hablando de la relevancia del problema. El tema ético es parte de definir un problema relevante, porque si no es ético tu problema, no lo puedes llevar a cabo. En ese contexto, un problema no es relevante cuando es bueno para los demás. Eso es súper importante que también lo tengamos claro. O sea, si vamos a estudiar algo que usted cree que es relevante porque le va a hacer bien a un grupo de personas, no es la razón de estudiar algo. La relevancia pasa, aparte de eso, no es el único elemento de la relevancia, que sería la relevancia contextual, que algo sea bueno para la humanidad, por ejemplo. Algo es relevante científicamente cuando resuelve alguna controversia científica, cuando resuelve algún punto que está en disputa, cuando hay alguna polémica, cuando hay algo que no se sabe bien la respuesta. Ahí es relevante, científicamente. No quiere decir que no pueda tener relevancia contextual, de hecho es bueno ponerlo,
Pero, insisto, un problema relevante se define cuando algo nuevo surge de, ya sea porque se miden o relacionan variables que antes no se habían relacionado o medido, ¿sí? Por ejemplo, si usted está leyendo sobre la relación entre rendimiento y hábitos de estudio, y de pronto surge una variable que no había nadie considerado, no sé, el estrés, estoy inventando, y usted lee y no hay nadie que relacione las tres variables, bueno, ahí tiene un problema de investigación relevante. Eso le da relevancia al problema. También va a ser relevante cuando responde a una pregunta ya existente con datos procedentes de una población nueva. A lo mejor se ha estudiado 1000 veces la relación que existe entre las horas de estudio y el rendimiento académico, pero nunca se ha estudiado en una universidad de tal, por ejemplo. Entonces, si al hacerlo ahí, ya le da relevancia porque se hace en un contexto nuevo. ¿Sí? Recuerda, el contexto, la población, es un elemento del problema de investigación. Y el tercer nivel de relevancia es cuando la pregunta se responde con métodos nuevos, con instrumental nuevo, con formas de observar nuevas. Por ejemplo, si se viene respondiendo una pregunta siempre con un instrumento, por ejemplo, y después se plantea uno nuevo, es súper interesante hacer la comparación de cómo son las dos mediciones. Esto se usa mucho en la relevancia que tiene la investigación en psicometría, que es la ciencia que se encarga de medir lo psicológico y generalmente es la ciencia que se encarga de hacer reales, o sea, mejor dicho, medibles los constructos. Y con la cual se hace los test psicológicos, uno de los grandes actividades que tienen los psicólogos. Así que nos quedamos con este mensaje final, que una vez que usted se asegura que la respuesta que da un problema es ética, recién puede ver si su problema es relevante. Porque si su problema no tiene una respuesta ética, que ya no ni siquiera piense en la relevancia del mismo, por muy relevante que le parezca, no haga nada, porque va a hacer algo que va en contra de otras personas. Eso, mis estimadas y estimados estudiantes. Les dejo más links para que vean porque otros elementos, si ustedes quieren, por cierto, insisto, todas las actividades que se han sugerido hasta este punto son optativas. Usted vea con su grupo que si las va a hacer o no. Ahora, la actividad que les presento acá es la que nosotros vamos a revisar que llegue al sistema, el que aprendimos hoy. Esas son las actividades que a nosotros nos interesa mucho. Ahí está descrita. La pregunta que aprendimos hoy la respondemos de la siguiente forma. Con base en las siguientes preguntas, reflexionar. ¿Qué contenidos son los más relevantes? ¿Cómo se definen? ¿Por qué son los más relevantes? ¿Qué ejemplo lo demuestran? ¿Cómo se aplica lo aprendido? ¿Cuál es su utilidad? Redactar 3 páginas, utilizar el siguiente formato: mismo Roman 12, espacio doble, tamaño carta, 3 centímetros de margen, subir izquierdo derecho, realizar citas y referencias formato base expedición. Si es con Mendeley, mejor. Eso. Les agradezco la atención y les deseo muy buena suerte. Adiós.